Muchas gracias por su presencia. Hace exactamente 10 años, en noviembre de 2002, a propósito de la presentación de un libro sobre la situación en América Latina, se afirmaba: en el último tiempo hay que celebrar el avance de la cultura de la libertad en América Latina. Casi en todos los países es la primera vez en la historia que se hallan en el poder gobiernos nacidos de elecciones libres y, algo todavía más novedoso, todos ellos aplican, a veces más a regañadientes que con entusiasmo, a menudo más con torpezas que con aciertos, políticas de mercado, o, por lo menos, políticas que están más cerca de una economía libre que del populismo intervencionista y estatizante que caracterizó tradicionalmente a los gobiernos de nuestro subcontinente. Es decir, predomina en nuestra América Latina, al menos por ahora, un cierto consenso a favor de la libertad política y de la libertad económica. Y aunque este consenso sea más restringido en torno a la libertad económica, todos los gobiernos, aunque les avergüence confesarlo, y algunos también se permitan lanzar andanadas retóricas en contra del mercado, no tienen otro remedio que estimular la competencia y garantizar la libertad económica, porque a costa de reveses han acabado de entender que en nuestros días un país que no sigue esas pautas se condena a la pobreza, al atraso y aún a la desintegración. Hasta ahí la cita. Qué lejanas me resultan hoy esas palabras. Qué lejanas y qué ancladas en el entusiasmo pretérito que recorría América Latina por ese entonces y que se fue enredando hasta defraudar ese entusiasmo y poner en jaque esas palabras, en contraste de lo que ha sido la realidad del avance y consolidación de la libertad en nuestros países. Por un lado, han persistido la fragilidad democrática y la discrecionalidad y precariedad institucionales, particularmente en aquellos regímenes que, aunque respeten los rituales electorales de la democracia, no han vacilado en restringir las libertades y derechos de las personas y han pretendido eliminar todos los controles y contrapesos para ejercer sus facultades sin limitación alguna, comportándose como si fueran dueños absolutos del poder. Mientras que, por otro lado, el modelo de desarrollo basado en una economía de mercado, abierta y competitiva, que tanta prosperidad ha traído allí donde se ha aplicado, ha recibido fuertes embates del Estado interventor que pugna por regresar y enseñorearse nuevamente en nuestra América Latina, del populismo que nos precipita hacia políticas proteccionistas, muchas veces auspiciado por la propia irresponsabilidad de nuestros gobernantes, y también de las propuestas que reclaman un mayor estado de bienestar, ignorando que lo que hoy observamos en Europa, qué duda cabe, es precisamente la crisis de ese modelo que adormece la libertad y la responsabilidad humanas y que desincentiva el esfuerzo personal. Varios de los países de nuestra región parecen no haber asimilado el fracaso de la ideología socialista y el derrumbe al que condujo a los países que lo experimentaron. Se han dejado seducir por líderes pintorescos y han orientado la proa de sus propios países hacia similares destinos, aplicando la vieja receta del dirigismo estatal que, tan conocida como fracasada, más de una vez ha ahogado la dignidad y libertad en América Latina y empujado por el despeñadero de la pobreza a sus habitantes. ¿Qué faltó entonces, luego de 1989, caído el muro de Berlín, para que la centroderecha, aparente ganadora de esa batalla, pudiera permear verdadera y permanentemente con su ideal de sociedad libre? Ese ideal que nos habla de una democracia que respeta y protege la dignidad, libertad y derechos de las personas y al mismo tiempo les demanda responsabilidad. Ese ideal que nos dice que la libertad política requiere de la libertad económica y que el Estado tiene un rol subsidiario que no debe anular
la iniciativa de los particulares, sino promoverla? ¿Por qué la economía de mercado, que surgió una vez finalizada la Guerra Fría como una suerte de estándar de aplicación global, sigue hoy amenazada en su vigencia por la izquierda e incluso, no pocas veces, por una derecha de raigambre corporativista? Luego que la utopía revolucionaria de los socialismos reales se descascarara y se desvaneciera en el mundo entero, encontrando refugio para su agonía solo en unos pocos países y estados aún totalitarios, la centroderecha universal comenzó a vaciarse de contenido. Los grupos conservadores y liberales que pugnan en su interior hasta nuestros días no han podido consensuar una visión unitaria de los bienes humanos comunes que este sector debiera defender en el ámbito público. Urge la necesidad de ese contenido unitario, que es mucho más que una mera enumeración de objetivos y metas, gestiones eficaces o mayores grados de eficiencia técnica. Por otra parte, ha ido ganando espacio en el debate público, tanto en el plano político como económico, una noción de libertad entendida como la sola afirmación de la autonomía individual, que nos conduce a la impresión, a mi juicio nociva y altanera, de que al hombre todo le está permitido. Estas ideas, llamadas erróneas y comúnmente progresistas, se concretan en una agenda que privilegia el bien individual sobre el bien común y el éxito material como fin principal de la existencia humana. Así, es común reivindicar solo derechos sin asumir ni reconocer deberes, o pensar que todas las posiciones tienen el mismo valor ético y en consecuencia son igualmente respetables, o creer que la única regla de legitimidad para dirimir entre esas posiciones es la de la mayoría. El único límite para defender ideas sería entonces la vaga e inmovilizadora regla de no causar daños a terceros, desconociendo el valor esencial y natural de las cosas, conceptos e instituciones. Esta corriente ha permeado a todos los sectores y ha impactado ferozmente el papel del Estado, el derecho y la política, pues la función que les atribuye es esencialmente neutra y técnica. Con ello, el único sentido de la política sería permitir el despliegue de la voluntad individual y resolver los conflictos individuales que se dan en la sociedad de manera imparcial, es decir, sin mostrar preferencia por ninguna posición que implique un contenido ético sustancial. Esta perspectiva nos conduce al estatismo económico, al relativismo ético, a reducir a la política a una mera actividad técnica y a un concepto de pluralismo cada vez más cercano al todo vale. Esta actitud intelectual se ha ido instalando en el inconsciente colectivo, negando la posibilidad de alcanzar, en un diálogo razonablemente democrático, verdades objetivas y comunes a todos los hombres. ¿O acaso no depende de ello, por ejemplo, la defensa de la vida del que está por nacer? ¿O la preocupación preferente por la dignidad de los más pobres? ¿O la integridad física y psicológica del menor agredido o explotado sexualmente? ¿O superar el individualismo que desincentiva la participación y estimula la desafección y apatía frente a la política? Si nuestras concepciones de la persona, del ciudadano y de la sociedad se sustentan en una libertad desvinculada de la verdad sobre cuáles son los bienes de la persona humana, es decir, si la entendemos como simple voluntad individual que no está dispuesta a sujetarse a ningún tipo de limitación, salvo aquella que emana del propio arbitrio personal, entonces no hay proyecto social o político que merezca ser privilegiado. Así las cosas, el bien común sería un concepto vacío. Si el Estado está para la satisfacción de deseos individuales, ¿cuál sería la justificación para limitar algunos de esos deseos en beneficio de la comunidad? Si no hay nada común sobre lo que construir, más allá del simple bienestar material, si no hay algo bueno que podamos compartir como humanidad, porque todo depende
de las aspiraciones y proyectos particulares, entonces la comunidad no es otra cosa que un agregado de bienes individuales cuya limitación y restricción solo se funda en el poder y no en la justicia. Si no existe un bien que jerarquice y equilibre las demandas de manera objetiva, terminará imponiéndose el más fuerte o el mejor organizado, sin importar su grado de representatividad o el contenido de fondo de su proyecto. Es muy gráfica la toma de las dependencias del Senado por un grupo de activistas el año pasado y la negativa de su entonces presidente de desalojarlos. Sin verdad no hay más que pura horizontalidad y en ella no hay posibilidad de proyecto social. La penetración en nuestra sociedad de esta corriente relativista ha tenido consecuencias. Por una parte, un ciudadano que ejerce una demanda de mayor autonomía y que está más dispuesto a luchar por sus derechos que a esforzarse por cumplir sus deberes. Por otra, un sistema político que al no reconocer valores y principios que ordenan la sociedad, termina cediendo ante presiones de grupos minoritarios que defienden intereses particulares en diferentes ámbitos, lo que constituye una forma contemporánea y mucho más sutil de corporativismo, esta vez de raigambre cultural más que económica. Finalmente, una centroderecha que, atraída por estas ideas, está cerca de abrazar estos eslóganes para huir de la impopularidad. Pero hay que considerar que, parafraseando a Octavio Paz, el relativismo podrá ocultar la realidad, pero no la hace desaparecer. Un día u otro, la realidad desgarra los velos y reaparece. Ello ocurre porque no hay un proyecto propio que defender, porque después de la caída del muro pasamos de la proactividad de las ideas a la reactividad de las posiciones, porque bajo las banderas de la tolerancia, poco a poco se ha ido construyendo una sociedad de espaldas a la persona, sin valores y que impone desde el Estado una ideología que niega la dimensión espiritual. ¿Por qué el Estado puede prohibir la venta de un Super 8 en los colegios y al mismo tiempo distribuir a los adolescentes la píldora del día después sin el consentimiento de sus padres? ¿Por qué la obesidad es más grave que la vida de un ser humano que está por nacer? Lo paradojal es que el proyecto relativista se presenta a sí mismo como indiferente frente a las opciones éticas. Sin embargo, en la práctica conlleva también una elección moral, pues la supuesta neutralidad no es más que una toma de posición, aquella que sostiene que lo bueno y verdadero es fruto de la decisión individual. De este modo, el que podemos denominar pensamiento de la centroderecha tradicional debiera responder a los siguientes desafíos conceptuales contemporáneos. Frente a la violencia física y psicológica como método de acción política, volver a valorar el respeto por el Estado de Derecho y el sentido de autoridad. Frente a demandas crecientes por obtenerlo todo del Estado sin costo alguno, volver a valorar el esfuerzo y mérito individual y la labor subsidiaria del Estado. Frente a la ideologización del contenido de los derechos humanos, volver a dotar de sentido el valor de la dignidad humana y lo que significa un desarrollo integral de la persona y la familia. Frente a la ideologización del discurso sobre los bienes y recursos con los que cuenta Chile para afrontar los desafíos urgentes que tenemos como país, una institucionalidad fuerte que dé seguridad a los espíritus emprendedores. Frente al discurso que pretende institucionalizar cualquier forma de convivencia afectiva humana, volver a promover la estabilidad y solidez de la familia basada en el matrimonio heterosexual. Frente a los eslóganes que satanizan el lucro y pretenden hacer del Estado el principal productor de bienes y servicios, volver a defender la propiedad privada y el legítimo derecho a percibir los frutos del emprendimiento y del propio esfuerzo. Frente al engaño de sostener que la derecha defiende a los ricos en desmedro de los pobres, mantener la preocupación preferente por estos, pero sin caer en el populismo demagógico, sino que defendiendo la idea de que a los pobres no se los ayuda destruyendo a los que tienen más, porque lo que queremos es precisamente que muchos de esos pobres puedan también tener más.
frente a la falsa idea de que la libertad es hacer cualquier cosa, volver a defender el binomio libertad-responsabilidad, asumiendo que esta es la columna más sólida donde debiéramos apoyar la legitimidad de nuestros actos, y enfatizando que una sociedad sana es aquella que se construye no solo exigiendo derechos, sino también cumpliendo deberes. Ese es el estatuto que sostiene la vida en sociedad, porque en verdad no hay ningún derecho cuya titularidad no arranque precisamente de la existencia de un deber. Lo contrario es la libertad de los deseos, un falso albedrío, porque si las opciones son indiferentes y da lo mismo qué escoger, entonces lo que hay es el sinsentido de la vida que conduce al vacío existencial. Por lo tanto, la tolerancia propia de una sociedad plural no puede ser confundida con la validación pública de cualquier elección o conducta, bajo una aparente neutralidad que esconde el abandono de lo más profundo de la tarea humana, de aquello por lo que vale la pena vivir, la búsqueda incesante por una vida justa y buena. La sociedad se enriquece por las distintas visiones y comportamientos, pero se destruye en el vacío de la inexistencia de proyectos compartidos. La sociedad tiene algunos pocos principios comunes fundamentales que todos debemos honrar y que no pueden estar entregados a la decisión de cada cual. Esos principios se refieren principalmente a unos pocos fines o bienes de la sociedad. Por eso es que la discusión sobre el desdibujamiento de la centroderecha ha ocupado un lugar importante en el debate público este último tiempo. De hecho, el término relato, es decir, el fundamento filosófico que justifica y da un sentido coherente a las políticas públicas para que éstas no se vuelvan erráticas, ha circulado en el ambiente político más por su ausencia que por su eventual contenido. Es urgente, entonces, revalidar un relato, un proyecto, una gesta a la cual invitar a la ciudadanía. Lo que queda no es halagar servilmente la desorientación valórica ni económica, que solo alimentan el estatismo y el individualismo. Por el contrario, el debate que se debe alentar requiere centrar el discurso en una visión antropológica que le otorgue contenido al concepto de desarrollo integral y que logre encauzar los diferentes proyectos personales con el bien común. Nadie, por capacitado y eficiente que sea, puede eludir por mucho tiempo asumir posiciones políticas o éticas que comprometen su visión de persona y sociedad. Al final, se quiera o no, entre las alternativas posibles frente a un problema específico, siempre existe como trasfondo una posición ética. ¿O acaso no hay una fuerte componente moral en la decisión sobre el salario ético, o el aumento del postnatal, o las políticas de conciliación trabajo y familia, o en la necesidad de mejorar la calidad de la educación? La implementación de las políticas que se hacen cargo de todos estos temas ciertamente requiere de criterios técnicos y que lo que corresponde a los políticos es determinar, dentro de esas alternativas que se presentan, todas técnicamente adecuadas, cuál es la solución más justa posible o, lo que es lo mismo, cuál es la más ética. Esta valoración se logra en buena medida a través de la recuperación del espacio privado y, como consecuencia de ello, del retroceso del Estado. No debe recurrirse al Estado cuando puede recurrirse a la libre iniciativa privada. La injerencia estatal en amplios espacios de la vida cotidiana de las personas no es sana. Es imprescindible desembarazarse de la presencia del Estado, a veces asfixiante, allí donde es innecesaria, contener su poder y traspasarlo a la gente. Son las personas quienes mejor saben cuáles son sus necesidades y la forma de satisfacerlas. La tarea que se viene no es fácil. Hoy, más que nunca, la verdad y el bien son palabras menospreciadas e incluso ridiculizadas en foros y debates. Pero eso no puede inhibirnos. Hay que superar esa anemia espiritual que nos impulsa a ser indiferentes ante la verdad como ante el error o la mentira. Se requieren convicciones firmes y un gran sentido de autoridad. Se requiere de voluntad y de liderazgo político. Como Jaime Guzmán señaló en su momento, es necesario estar dispuesto a hacerse cargo de ciertas incomprensiones y falta de popularidad, pues el liderazgo político consiste en guiar a la opinión pública en lugar
de alabarla servilmente o dejarse llevar por sus vaivenes. Lo que no se debe perder de vista es que toda discusión política será siempre ética antes que técnica, y que todo discurso político presupone una concepción sobre el ser humano. Lo que está en juego en el debate actual, entonces, no es el lucro, no es la Asamblea Constituyente, ni una eventual alza de impuestos. Lo que está en juego es la visión de persona y de sociedad que propone cada sector. Muchas gracias.